Buena tarde tengan todos aquellos que vayan a escuchar esta transmisión en mi canal de YouTube. Hoy es sábado 18 de julio de este año 2020. Si usted ha tenido la molestia de poder seguir los videos que he subido e incluyendo la transmisión que Dios me permitió hacer el sábado anterior, o sea, hace 8 días, yo compartí la primera parte que le puse por título El juicio que viene sobre México, primera parte. Entonces, hoy se va, en estos momentos, voy a transmitir la segunda parte del juicio que viene sobre México. Y para el próximo lunes, para el próximo lunes que viene, que estaremos a 20 de julio, estaré yo presentando la tercera y última parte del juicio que viene sobre México. Ahora, les pido de favor, con todo respeto, les pido de favor, de la manera más atenta, que en primer lugar puedan seguir las transmisiones que Dios me permite realizar a través de mi canal en YouTube. Porque como yo transmito y luego doy estudios bíblicos o luego imparto o comento este tema, por ejemplo, del terremoto que viene a México, entonces por lo regular lo divido en algunas sesiones. Entonces hay gente que si se mete a ver alguna transmisión mía en mi canal de YouTube, ya sea la cuarta parte, un ejemplo, o la tercera, ya no va a poder entender muy bien lo que yo dije desde un principio. Por eso les pido de favor, tenga usted la amabilidad de poder suscribirse a este canal, en mi canal de YouTube. Usted solamente apriétele donde dice suscribirse y toque la campanita, y eso hará que le lleguen a usted las notificaciones cada vez que yo transmita, y de esta manera usted podrá estar enterado de todos y aquellos información y temas que voy a estar compartiendo. Ahora, fíjese bien, amado público, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Voy a estar, después de que termine el terremoto que viene a México, viene nuevamente otro sismo. Inmediatamente voy a tratar de hacer transmisiones más seguidas, para no hacerlas de cada 8 días, sino más seguidas. Ahora, yo voy, después de terminar el tema del terremoto que viene a México, voy a compartir algunos aspectos, algunos puntos importantes del coronavirus, del COVID-19, quién está detrás de esta pandemia, cuál fue el motivo por el cual aventaron este virus, qué es lo que están trabajando, por ejemplo, con lo de las antenas del 5G. También voy a compartir el nuevo proyecto que fue activado en el mes de mayo de este año 2020 y la vacuna que en su momento la van a sacar para que se le digan a la gente que se la tenga que poner. Pero ese es un gran peligro. El nuevo virus, si usted revisa aquí en mi canal de YouTube, yo estuve compartiendo mensajes, estuve compartiendo estudios bíblicos, estuve compartiendo mensajes de profecía
donde Dios ha estado hablando que van a aventar otro virus. O sea, va a venir otra segunda pandemia. Y esta segunda pandemia va a ser peor. Óigalo bien, va a ser peor que esta que estamos viviendo del coronavirus COVID-19 SARS-CoV-2. Entonces, hay aspectos importantes que yo los voy a ir compartiendo poco a poco. El fin de todo esto y cosas más que usted podrá encontrar en mi canal es de que la gente, como este canal puede ser visto a diferentes países, no solamente aquí en Latinoamérica, sino en otros continentes, el fin es que la gente alcance la salvación, que la gente pueda tener un encuentro personal con su Salvador, de que la gente que desconoce todo esto que estamos viviendo y que Dios nos está advirtiendo a la humanidad, que debemos buscarle a Dios en una forma intensa, porque déjeme decirle, amado amigo, oyente que va a escuchar aquí en mi canal de YouTube, la Biblia ante esta pandemia que se originó, ya sabemos, a finales del 2019, allá en Wuhan, China, la palabra de Dios, la Biblia, nos ubica, nos sitúa en el tiempo que denomina principio de dolores. Principio de dolores. Para ello, voy a leer el Evangelio de San Mateo en su capítulo 24 y voy a leer Mateo capítulo 4 a partir del versículo 3 y voy a leer hasta el versículo 8, que dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que nos sitúa precisamente en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia. Una cosa es epidemia y otra cosa es pandemia. Repito el versículo que estaba leyendo, el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Oh Jesús, y todo esto será principio de dolores. Entonces, amigos oyentes, que
van a escuchar esta transmisión. La palabra clave en este texto dice principio de dolores. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, por ella misma, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. Y esta dispensación comenzó cuando Jesús exclamó en la cruz del Calvario y le dijo: Padre, consumado es. Entonces la Biblia dice que el templo se rasgó por la mitad y el velo del templo, se rasgó por la mitad, y ahí se inició la dispensación de la gracia. Y esta dispensación de la gracia es el regalo maravilloso, es el regalo inigualable que el Padre nos ha dado a su Hijo, para que todos aquellos que queramos acercarnos ante Él, podamos nosotros abrir nuestros labios en una forma honesta, sincera, para poderle confesar a Él nuestros pecados y una vez poderle aceptar como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Entonces, en este tiempo de la gracia es donde todo ser humano puede obtener la salvación de su alma, la salvación para ser librado de la condenación eterna para después de la muerte. Entonces, Jesucristo es el tema principal, aún más que nunca hoy, en esta dispensación. Por ello, amigo, oyentes y pueblo cristiano, la Biblia dice que estamos en principio de dolores. Y este principio de dolores apunta hacia la directriz, apunta hacia aquello que está por terminar. Está por terminar la gracia de la dispensación de la gracia. Pero antes de que culmine, antes de que termine, primero hemos de pasar estos acontecimientos. Principio de dolores. Principio de dolores, y estos dolores que estamos viendo van a ir de aumento en aumento. Por ello, déjeme decirle que si a usted le han vendido, fíjese bien, y esto va también para iglesias cristianas. Yo voy a una iglesia cristiana, pero ojo y ponga oídos. Si en alguna iglesia cristiana, si su pastor, si su ministro, ya sea por internet o por cualquier otro medio, le ha dicho a usted que todo esto se va a componer y va a volver a la normalidad, déjeme decirle, y es mejor que lo decepcione desde este momento. Lamentablemente, aunque parezca que estamos volviendo a la normalidad, por ejemplo, aquí en México, aparentemente, todo va a ir de mal en peor. Porque este periodo de principio de dolores
nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos palpado, al menos yo en mi propia existencia. Jamás se había visto esta situación. Entonces las cosas van a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque no solamente ahorita voy a compartir y le voy a fundamentar no solamente con la Biblia, con lo que estoy diciendo en estos momentos, sino con testimonios e información de sismólogos de los departamentos oficiales aquí en México, que ellos están preocupados, que ellos tal vez podríamos decir están alertados o espantados por la situación que se avecina a México en cuestión de los terremotos. Déjeme decirle, hago un paréntesis, la transmisión anterior yo le dije que sismo y terremoto no eran lo mismo. Ahí nada más me equivoqué. Quiero hacer esta observación. Lo que yo quise decir la primera parte, que anteriormente se decía temblores, ahora ya no son temblores, ahora ya son terremotos. Entonces, los sismólogos, los geofísicos, toman en cuenta que los sismos son iguales que los terremotos. Por ello, por consiguiente, es que los geofísicos tienen una limitación por parte del gobierno federal mexicano para no alertar, para no alarmar, para no escandalizar la información que podría servirle a los mexicanos. ¿Y en qué podría servirles? Número uno, en que puedan estar prevenidos para los acontecimientos que se van a presentar para nuestro México y a nivel mundial. Pero lo principal de nuestra vida, la salvación de nuestra alma, de que nosotros podamos estar prevenidos, debamos nosotros estar preparados en nuestra vida espiritual delante de Dios para todos y cada uno de los acontecimientos a nivel nacional y mundial que se van a suscitar, porque estamos, repito, en principio de dolores. Y el principio de dolores nos está diciendo en la Biblia que esto va a terminar pronto, porque Cristo va a tocar la trompeta y Él levantará a su iglesia de esta tierra, pero la Biblia primero nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los habitantes de la tierra, los hijos de Dios, los que le buscaron, los que se prepararon, la iglesia de Jesucristo será arrebatada para los cielos. Y entonces es ahí donde terminará la gracia y entonces vendrá el periodo de los 7 años de la tribulación. Y la Biblia dice, ay de los habitantes de la tierra, porque Satanás y sus demonios ya no podrán estar en el segundo cielo, que es el espacio, sino que ahora descenderán con furia a la tierra sobre los habitantes de la tierra. Pero también este principio de dolores es un total llamado de emergencia para toda la humanidad, de que se tiene que arrepentir, de que tiene que buscar a Dios lo más pronto posible que se pueda. Porque le repito, la situación se va a empeorar,
La situación va a empeorar y va a venir el decaimiento de los mercados económicos, va a venir la devaluación de la moneda. La Biblia dice que en este principio de dolores se suscitarán cosas muy terribles. Y no solamente me estoy refiriendo a los terremotos. Dios ha estado dando mensajes a sus siervos, los profetas. Por si alguien no cree en los profetas, déjeme decirle que la Biblia habla que hay profetas, pero lo más triste que en este mundo abundan más los falsos profetas que los verdaderos. Pero esos verdaderos profetas atalayas han estado compartiendo, han estado diciendo los mensajes, y ahí está en mi canal de YouTube, puede ver los videos que yo he compartido de algunos siervos profetas de Dios que les está diciendo, por ejemplo, aquí en México, el terremoto que se avecina a México. Pero fíjese bien, quiero darme a explicar para que no haya muchas confusiones, para que no haya aparentes contradicciones y para que muchos no digan lo que yo nunca dije. Le voy a hacer una breve reseña. Cuando vino el terremoto, los dos terremotos del año 2017, aquí a México, yo ya estaba transmitiendo en Facebook, pero Dios empezó a llamarme para que yo estuviera en una forma insistente transmitiendo en Facebook después de los terremotos de 2007 en México. Dios empezó a venir a mi vida para insistirme de que tenía que transmitir, de que el terremoto en México del 2017 no quedaba hasta ahí, sino que iban a venir otros acontecimientos de los cuales Dios ha estado llamando, por ejemplo, a México al arrepentimiento. Entonces, yo estuve compartiendo en el año 2017, después de estos terremotos de septiembre, y allí en Facebook mucha gente me empezó a expresar que yo estaba mal, que era un mentiroso, que los terremotos no se pueden predecir, y bueno, tanta cosa que me dijeron. Mas sin embargo, Dios me dio su fortaleza, Dios me dio su protección, y Él me dijo: no te calles, tú habla, aunque te digan loco, aunque te discriminen, aunque piensen lo que piensen de ti, tú habla, porque el compromiso no es con ellos, es conmigo. Y por eso esta transmisión, y las que he hecho anteriormente, y las que seguiré haciendo en el futuro, mi compromiso es con el jefe, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él es mi Jesús, Él es mi Salvador, Él es mi Jesús, mi Señor, mi Dios, el que yo anhelo, espero verlo cara a cara algún día para estar con Él por toda la eternidad.
Y no solamente yo, sino mi esposa, mi hijo y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que leemos su palabra y aunque no somos perfectos, buscamos la perfección. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, yo empecé a transmitir, porque Dios empezó a dar mensajes de profecía, de que Dios, en este caso México, lo iba a seguir azotando. Entonces yo dije, el Señor ha dicho a sus siervos y vengo a compartir esta profecía de que Dios va a seguir azotando a México. Y entonces México, prepárate porque Dios ha hablado de que Dios te va a azotar y Dios te va a mover porque Dios está airado. Y cuando yo dije eso, en el año de 2018, en el mes de febrero, y creo que fue a mediados, se vino a dar otro terremoto en México. Y cuando se dio ese terremoto, yo seguí compartiendo profecías que Dios le estaba dando a sus siervos, los profetas. Y yo en Facebook compartía y decían, y yo les decía, va a venir otro terremoto. Dios va a seguir azotando a México, lo va a seguir azotando porque México no ha querido entender el llamado de Dios que le hace. Viene un terremoto. Entonces, fíjese bien cómo viene aquí la confusión de muchas personas que me estuvieron escuchando, pero que no pusieron atención porque no tienen la intención de escuchar los mensajes para ser edificados, sino que tienen la intención de escuchar los mensajes para criticar y para ofenderme. Entonces, yo seguí compartiendo que México iba a seguir, Dios lo iba a seguir azotando con terremotos. Entonces, Dios después estuvo revelando a sus siervos que Él tiene preparado un terremoto, fíjese bien, y esto también ya no tarda. Escúchelo, analícelo y póngale atención, por favor, para que no haya confusiones. Dios estuvo hablando que Él tiene preparado un terremoto muy fuerte en donde México va a quedar devastado. O sea, la bandera de México se convertirá de color negro y rojo. Rojo por los heridos, el derramamiento de sangre por ese terremoto, y negro por las muertes, el luto que viene sobre México, sobre los habitantes de México. Entonces, cuando yo desde el año pasado y estos meses estuve compartiendo esta profecía que le acabo de decir, que viene de parte de Dios, yo no soy profeta y yo sé que mucha gente malinterpreta la situación y dicen, ay, es que tú ya eres adivino, es que tú ya eres profeta, y confunden la profecía con la adivinación. Dios reprenda a Satanás. No tiene parte ni suerte ninguna adivinación. La adivinación viene de Satanás y reprendemos al diablo. Pero la profecía
el don de la profecía que Dios le revela a sus verdaderos profetas, cuando viene un acontecimiento, eso nadie lo podrá cambiar, eso nadie lo podrá evitar, porque Dios revela las cosas, Dios revela las cosas para darlas a conocer al ser humano, y le dice en este caso a México: búscame, así dice el Señor les ha dicho a México: búscame, búscame, porque voy a seguir azotando a México. Pero Dios, repito, ha estado hablando sobre un terremoto que México va a quedar devastado. Mucha muerte y mucho derramamiento por ese terremoto. Pues ¿sabe qué hizo mucha gente que no le puso atención a las transmisiones que yo estuve compartiendo en Facebook y que ahora las comparto en mi canal de YouTube? Vino el terremoto a México el 23 de junio de este 2020. Y entonces mucha gente, y estoy hablando del pueblo cristiano, no los del mundo, sino del pueblo cristiano, y me dijeron: yo los perdono, que Dios los bendiga, yo no tengo nada en contra de ellos. Pero muchos me dijeron: es que tú decías que venía un terremoto que iba a devastar, y mira, ya sucedió el 23 de junio y no pasó nada. Ah, pero no me entendieron, o no me di a explicar, o no me entendieron, o no sé qué pasó. Pero yo le estoy compartiendo que Dios va a soltar un terremoto en donde México va a quedar devastado por los heridos y las muertes, y las ambulancias no se van a dar abasto, y que los edificios y casas e iglesias se van a venir hacia abajo, las calles se van a abrir. Todo va a ser un caos en México por ese terremoto. Ahora, fíjese bien y póngame atención, porque si no me pone atención, yo no tengo la culpa, y yo con el que voy a entregar cuentas es con el de allá arriba, con el de allá arriba. Fíjese bien, yo le estoy diciendo que Dios ha dicho que nuevamente va a volver a hacer temblar la tierra mexicana. Allí está, en uno de los videos aquí en mi canal de YouTube, le puse: después del 5 de julio del 2020 viene un juicio de parte de Dios. Entonces, nuevamente Dios va a hacer mover a México. Ahora, para darme a explicar, para que la gente del mundo comprenda que Dios le está llamando y que se tiene que acercar a Él. Este terremoto, yo no sé, este terremoto que viene a México, yo no sé si va a ser el que Dios ha estado diciendo que va a quedar devastado México. Yo no lo sé. Yo no lo sé si este terremoto que viene a México nuevamente va a ser como el del 23 de junio. No lo sé. Lo que sí le puedo decir, que Dios ha dicho que el terremoto, el que va a devastar a México, esto viene también pronto. Yo tampoco he dicho que va a ser en este año. Puede ser en este año, tal vez,
Puede ser para el siguiente año tal vez. Pero ilógico sería decir que como para 10, 20, 30, 40 años vendrá ese terremoto. Sería algo ilógico. Porque estamos en los principios de dolores que la Biblia nos está ubicando. Y el principio de dolores está acelerando, fíjese bien, pueblo cristiano, gente amigo que me está escuchando. El principio de dolores es el que está acelerando la pronta venida del Rey Mesías por su iglesia. El principio de dolores está acelerando las cosas que vienen, acontecimientos terribles para que Cristo ya levante a su iglesia, y entonces los habitantes de la tierra sufrirán peor que estos acontecimientos. Será terrible para los que se queden en esta tierra. Será terrible y desearán no haber nacido. Porque entonces, si ahorita que estamos viviendo una pandemia y que viene una segunda pandemia, cuando Cristo pronto que ya va a levantar a su iglesia, entonces los habitantes, dice la Biblia, que van a maldecir a Dios, lo van a odiar por todas las cosas terribles que van a pasar. Pero este principio de dolores es el que Dios le está llamando al mundo de que tiene que preparar su vida espiritual. Este es nuestro cuerpo, pero nuestra alma es tan valiosa para Dios, de tal manera que Satanás ansía ansiosamente tener tu alma, porque una persona que se muere sin haberse arrepentido y haber buscado a Dios en esta tierra, 100% esa alma pasa a ser propiedad de Satanás. Y como propiedad de Satanás de esa alma, él puede hacer y disponer con lo que él quiera con esa alma, atormentarla, hacerla sufrir. Él puede hacer con lo que quiera de esa alma. Pero los que hemos creído en Cristo, los que confiamos en Cristo y sabemos que cuando muramos, Cristo estaremos con Él, entonces Satanás no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas físicas ni espirituales, porque somos propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Santo Dios, santificado sea su santo nombre, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Oh, alabado sea Dios. Entonces, he allí la confusión de mucha gente. Yo he compartido que Dios ha dicho que viene un terremoto que va a quedar devastado México. Pero observación, ojo, oídos. Este terremoto que viene a México, pronto ya viene uno. Yo no sé si sea el que México va a quedar devastado, no lo sé. Pero de que viene un terremoto, viene un terremoto. Ahora, si viene un terremoto a México como parecido al del 23 de junio de este 2020, entonces no quiere decir que Dios no va a mandar ya ese terremoto donde México va a quedar devastado. No, también está próximo a venir este acontecimiento terrible a México, pero yo no lo sé cuándo, porque
déjeme decirle una cosa. Antes de poder entrar en materia de esto, de los terremotos, esto que voy a compartir no es para infundir o intimidar o amedrentar a la gente. De ninguna manera. Esto es para alertar. Esto es para que la gente se prepare y empiece a buscar a Dios, de que tú corras a Él, abraces el regalo que Dios nos dio el Padre a través de su Hijo Jesucristo, y entonces nosotros podamos ser salvos. Porque hay una cosa muy importante que Dios también ha dicho. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, nosotros, sus hijos, que le buscamos, que le anhelamos ver cara a cara como Él es en la eternidad. Él nos ha dicho que nosotros que estamos protegidos por Él, aún también siendo sus hijos, aún teniendo la protección de nuestro Padre Jehová de los ejércitos, Jesús, Espíritu Santo, nosotros debemos también pedir misericordia por nuestras vidas. Por eso aquí en mi casa, con mi esposa y mi hijo, estamos orando. Y a veces en la mañana o en la noche y le decimos: Señor, ten misericordia de México. Ten misericordia antes de que esta gente pueda morir y se pueda perder por la eternidad. Ten misericordia. Pero Señor, también ten misericordia de nosotros. Nosotros que somos tus hijos, porque tú has dicho que aún tus hijos deben de pedir misericordia por ellos mismos. Por eso nosotros le pedimos al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Sabemos que estamos protegidos, pero tú lo has dicho, que pidamos misericordia por nosotros mismos. Fortalece los cimientos, fortalece esta casa para que cuando venga este terremoto y los más que se vendrán sobre México, Señor, nos guardes de todo mal. Y así estamos, hermanos, así estamos, querido amigo, clamando a Dios, clamando a Dios. No estamos viviendo en el miedo ni en la zozobra, no estamos viviendo en las tensiones. Nosotros vivimos bajo las alas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos cubre, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos salva. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Oh, yo te pido en el nombre de Jesús, comparte este video. Este video puede hacer que la gente, Dios le abra los ojos, que Dios le abra los ojos y pueda volverse al arrepentimiento y pueda arrepentirse y alcanzar la salvación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Oh, alabado seas. Fíjese algo muy importante. Antes de entrar en materia de esto de la sismología, de qué es lo peligroso que se espera a México, y que nosotros debemos de entender que así como la Biblia y la ciencia van a la par y no se contradicen, solamente que la Biblia siempre va más adelante que la ciencia, porque siglos atrás
muchos siglos atrás. Lo que la Biblia ya decía, la ciencia con el tiempo, con el transcurso de los siglos, de los años, de las décadas, ha venido a descubrir científicamente lo que la Biblia ya decía. Por ejemplo, había esa confusión de que si el mundo era cuadrado o redondo, circular. Entonces, los filósofos se contradecían y hasta que se demostró que la Tierra es circular, cuando la Biblia ya decía que la Biblia era circular. Pues bueno, entonces la Biblia y la ciencia van a la par y no se contradicen. Pues así como esto sucede, en cuanto a sismología, la Biblia y la ciencia de la sismología no se contradicen, van a la par. Pero ya la Biblia revela acontecimientos que la sismología, los sismólogos, vienen a revelar con posterioridad, a confirmar lo que la Biblia está diciendo por la cuestión de los terremotos, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Ok. Fíjese bien. La primera transmisión, yo le comenté que Dios hace temblar la tierra porque está airado. Pero hago una total observación. No siempre cuando Dios hace temblar la tierra quiere decir que Dios esté airado. Hay algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, en el versículo 31, que nos dice de la siguiente manera: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, se cimbró, se movió la tierra. Pero fue por la presencia poderosa del Espíritu Santo, la presencia poderosa del Dios mismo, que hizo que se suscitara este acontecimiento. Hay otro versículo, pasaje bíblico en la Biblia, en el Salmo 68, en el versículo número 8, que dice de la siguiente manera: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Entonces, allí en el Sinaí, todos sabemos que Dios le dio a Moisés las leyes, los 10 mandamientos, y no era porque Dios estaba airado, sino porque se sentía la presencia de Dios tan fuerte, la manifestación del Todopoderoso, que la tierra tiembla ante su presencia por ese poder maravilloso que Dios posee y seguirá poseyendo, porque Él es el Todopoderoso. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Ahora,
encontramos otro pasaje bíblico en Éxodo. Éxodo, bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Oh Jesús, bendito sea tu nombre para siempre. Éxodo, capítulo 19, en el versículo 18, y dice de la siguiente manera: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La tierra, los montes se movían ante la presencia poderosa de Dios. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Nahum, en el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento, en Nahum capítulo 1 y versículo 5 dice de la siguiente manera: los montes tiemblan delante de él, o sea, de Dios, de Jehová de los ejércitos. Oh, bendito seas. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. La presencia poderosa del Dios eterno. Y ya por último, en Mateo capítulo 28, en el versículo número 2 dice de la siguiente manera: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Bueno, estos pasajes son claro ejemplo de que no siempre cuando la tierra tiembla fuerte, eso quiera decir que Dios esté airado con las naciones. Pero como hemos de entrar ahorita en materia de esta cuestión sismológica, lamentablemente para este terremoto que viene pronto a México, para el terremoto que se dio el 23 de junio del 2020 de este año, para los que se han dado en el 2017, en el 2018, y los anteriores que han venido fuertes, que ahorita vamos a ver, son testimonio verídico de la ira de Dios sobre México, porque México es uno de los países por excelencia. México es uno de los países por excelencia que no por excelencia que tienen mucha idolatría. México es un país idólatra. Pero también está la brujería, el satanismo, también está el homosexualismo. Dios aborrece el pecado que hubo en Sodoma y Gomorra, el casamiento de hombres con hombres, mujeres con mujeres, la relación sexual entre el mismo sexo. Dios aborrece la homosexualidad, aunque Dios ama a los homosexuales y les dice que se tienen que arrepentir, porque si no se arrepienten, así como los idólatras, entonces la Biblia dice
que todo el que practica idolatría, los homosexuales, los borrachos, los lesbianos, todos los que practican el pecado, tendrán su parte y suerte en las tinieblas, en el lago de fuego eternal. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pues bueno, queridos hermanos, amigos y todos oyentes que van a escuchar esta transmisión, hemos de abocarnos, hemos de situarnos en la cuestión de los terremotos en México. Bueno, fíjese bien. Aquí hay algo muy importante. En sismología, los sismólogos, los geofísicos, ellos de manera oficial han expresado que un sismo no se puede predecir en su epicentro, ni en fecha u horario en que ocurrirá, ni en su magnitud en grados. Y dicen ellos, el conocimiento acerca de un sismo se obtiene a partir de que éste ocurre. Entonces, aquí en México, yo he escuchado muchas expresiones, porque yo he compartido profecías que Dios ha estado revelando, que viene a México un terremoto, que Dios va a volver a azotar a México. Y las expresiones que la gente dicen, pues es que los terremotos no se pueden predecir. Es que no sabemos cuándo van a llegar los terremotos. Déjeme hacerle una interrogante. ¿Usted sabe por qué en México, así como lo dicen en manera oficial lo que le acabo de leer los sismólogos, por qué en México no se pueden predecir los terremotos? ¿Usted lo sabe? Pues lamentablemente México no puede predecir los terremotos por la simple y sencilla razón que tenemos un gobierno que se escatima y que no le quiere invertir a la tecnología para tener los aparatos, para tener los medios que, por ejemplo, tiene Rusia. Entonces, sí podemos entonces decir que los terremotos sí se pueden predecir. Estoy hablando en forma científica, tecnológica, sismológica, porque Rusia es uno de los países con toda su tecnología avanzada, ha podido predecir terremotos, pero México no los puede predecir porque tiene un gobierno federal que no le quiere invertir en esta materia para tener lo mismo que Rusia. Ahora, fíjese bien, el que México
no pueda predecir los terremotos, por esto que le acabo de decir, no debemos de tomarle gran importancia. Si México los puede predecir o no los puede predecir, eso a mí ni a usted nos debe de interesar. Porque más que Rusia, yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que cuando Él va a soltar un juicio sobre alguna nación, y en este caso sobre México, Dios empieza a revelar a sus siervos los profetas que viene a darse un acontecimiento telúrico, a azotar a México, como lo va a hacer en esta ocasión nuevamente, que viene a azotar a nuestro país. Y entonces el Dios que todo lo conoce, porque Dios, óigalo bien, oh santo es el nombre poderoso de Jesús, Dios tiene una facultad que ni siquiera el diablo, ni siquiera los ángeles, ni siquiera los seres humanos, ni cualquier otra cosa que pudiera existir en el universo dentro y fuera del mismo, nadie lo puede tener más que Dios. Dios tiene una facultad, una virtud que se llama presciencia. Y la presciencia es el conocimiento correcto y exacto que Dios tiene de las cosas antes de que éstas acontezcan, pero acontecen no porque Dios las haya previsto. Entonces, querido amigo, hermanos en Cristo Jesús, déjeme decirle que viene un terremoto a nuestro México. Viene nuevamente Dios a mover tierras mexicanas. Es un juicio de parte de Dios. Él es mejor que tener la tecnología de Rusia, que él sí puede predecir los terremotos. Y es importante que podamos nosotros en estos momentos echarle a un vistazo algunos antecedentes que se han suscitado en nuestro país décadas anteriores del siglo pasado o antepasado incluso, de cuáles fueron acontecimientos, terremotos fuertes que se estuvieron dando en nuestro país mexicano. Fíjese bien, aquí hay acontecimientos terremotos que se dieron aquí en la historia de México desde 2010. Desde 2010 encontramos el sismo del Ángel. Bueno, ¿por qué ese sismo? Porque el 28 de julio de 1957 es donde tuvo su epicentro en el sureste de Acapulco con una magnitud de 7,5 grados. Acuérdese que hoy los sismos o terremotos se miden por grados. Ya no se usa el eso de Fahrenheit o lo que decían otra escala. Entonces, el sismo del Ángel nosotros recordamos por la historia, aunque yo todavía no nacía, de que se cayó el ángel de la independencia y ahí se hace una estadística de 700 muertos y 2.500 heridos. Bueno, entonces viene en el año de 1911, el 7 de junio,
1911, donde en una magnitud de 7,7 grados y 7,9 grados, con epicentro en la costa de Michoacán, ahí se dio un sismo y se le conoce como el sismo de Madero, porque acordémonos, según la historia, los que vivieron, yo todavía no lo vivía, a lo mejor usted tampoco lo vivía, pero fue porque Madero iba a recorrer todo eso de la Ciudad de México, Juárez, la celebración, por eso se le conoce como el sismo de Madero. Pero vemos otro acontecimiento que se dio en México el 9 de octubre de 1995, que fue de una magnitud de 8 grados y fue en los límites de Jalisco y Colima, y ahí se dio un tsunami. Bueno, el otro terremoto que se ha dado en México fue el muy mentado, conocido, el 19 de septiembre de 1985. Esto tuvo su epicentro en las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y fue de una magnitud de 8,1 grados. También se dio un tsunami y ahí se estima que las muertes fueron más de 10,000 personas. Ok, entonces los siguientes acontecimientos sobresalientes de los terremotos en México fueron los dos sismos que se dieron en el año de 2017 en septiembre. El primero fue el 7 de septiembre con epicentro en Chiapas y la magnitud fue de 8,2 grados. Y después ahí nosotros sentimos el terremoto el 19 de septiembre del 2017. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, en el año de 1932, el 3 de junio, se dio otro terremoto con epicentro en las costas de Colima y Jalisco. Pues a este terremoto le siguieron dos sismos más. Dos sismos más que fueron con magnitud de 7,8 grados y 6,9 grados los días 18 y 22 de junio de ese año de 1932. Ahora, fíjese muy bien. No sé si usted ha oído geográficamente acerca del cinturón de fuego, o unos le llaman el anillo de fuego, otros le ponen otros apelativos, pero por lo regular lo identifican como el anillo de fuego o el cinturón de fuego. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta cuestión que le estoy diciendo. México, imaginémonos México. En México, del lado donde está el mar, está el Océano Pacífico. Entonces,
ese océano Pacífico es el que rodea a muchos países. Imagínese como una herradura que tiene en forma de U. Imagínese la U. En medio de esa U está el mar. Y alrededor de esa U vienen los países que ahorita le voy a mencionar, pero entre ellos, entre ellos está México. México está en el cinturón de fuego. O sea, para darme a explicar, el cinturón de fuego, siendo como una U, como una herradura, alrededor de esa U está el mar que se le conoce el Océano Pacífico. Y el Océano Pacífico está en el cinturón de fuego. Y el cinturón de fuego lo abarcan varios países que están alrededor del Océano Pacífico. Bueno, fíjese bien. Entonces México se encuentra en el cinturón de fuego, que es una región del planeta que rodea el Océano Pacífico, lo que le estoy diciendo. Pues en el cinturón de fuego, allí, que es donde abarca varios países, usted métase allí a internet y búsquele en Google cinturón de fuego para que vea cómo, para que usted comprenda cómo estoy dando esta explicación. ¿Cómo estoy dando esta explicación? Allí en el cinturón de fuego se concentra el 90% de la sismicidad y el 75%, algunos dicen el 80%, de la actividad volcánica. Entonces, esto es para poder demostrar y afirmar que una de las razones por el cual tiembla mucho en México, estoy hablando en el aspecto sismológico. Yo ya le compartí el aspecto bíblico espiritual, que no se contradice con el aspecto sismológico, científico y tecnológico de esto que estoy tratando. Entonces, esa es una de las razones que los sismólogos dicen por el cual México tiene una alta sismicidad. Ahora, fíjese muy bien lo que le voy a decir. Muy bien lo que le voy a decir. Los sismólogos aquí en México se han referido a algo que denominan la brecha de Guerrero, o otros la denominan la brecha sísmica de Guerrero. Bueno, esta brecha sísmica de Guerrero lógicamente está en el país mexicano, en el estado de Guerrero, pero compone una franja sísmica ubicada en el Océano Pacífico mexicano y tiene una extensión de aproximadamente 230 kilómetros de distancia que abarca desde el sur de Acapulco hasta Papanoa. Ahora, en esa franja sísmica, la brecha sísmica de Guerrero, se localiza dentro de la zona de subducción entre la placa de Cocos. Acuérdese que la transmisión anterior yo le compartí y le dije que el mundo está compuesto por placas tectónicas.
Entonces, esta brecha sísmica de Guerrero, se localiza en la zona de subducción entre la placa de Cocos, como es conocida la placa oceánica, y la placa norteamericana, que también es conocida como continental, en donde la primera se introduce debajo de la segunda. O sea, en otras palabras, esta es la placa de los Cocos, porque en México las placas que están, la placa del Pacífico, está la placa de los Cocos, la placa norteamericana, la placa de la Ribera, un poquito más retirado está la placa del Caribe. Pero aquí la importancia que en la brecha sísmica de Guerrero, donde nos estamos ahorita ubicando, está la placa de los Cocos y aquí está la placa norteamericana. Entonces lo que hace la placa de los Cocos es que está por dentro, por debajo, está por debajo de la placa norteamericana. Es así que se le dice que la brecha de Guerrero está en esa zona de subducción entre esas dos placas. Recalco, la placa de los Cocos está por debajo, aquí está la placa de los Cocos, aquí está la placa norteamericana y la placa de los Cocos viene por debajo de la placa norteamericana. Ok, y cada año van avanzando por centímetros para que quede bien claro. Entonces, ¿por qué se le dice la brecha de Guerrero? ¿Por qué hay que tomarle gran importancia? ¿Por qué los mexicanos debemos nosotros conocer este punto importante, no para alarmar, no para amedrentar o para infundir miedo en los habitantes de México, sino por el contrario, conforme vayamos avanzando en este tema, en esta transmisión y en la que sigue, es porque uno de los objetivos es de que México tiene que buscar a Dios lo más pronto posible que se pueda. México se tiene que arrepentir. México tiene que correr al Rey de Reyes y Señor de los Señores y tiene que clamar y reconocer que Dios es su Rey y su Señor y Salvador y leer su palabra y buscarlo, porque viene algo muy importante sobre esta brecha sísmica de Guerrero que muchos desconocen y han desconocido sobre lo que ocasionará esto, no solo para la Ciudad de México, sino para estados colindantes y otros estados. Entonces, se le dice brecha sísmica de Guerrero o brecha de Guerrero porque en esta región no se ha registrado una actividad sísmica mayor. Oiga, fíjese bien, en esta brecha de Guerrero en esta brecha de Guerrero no se ha registrado una actividad sísmica mayor a una magnitud a 7 grados desde el año de 1911. Espero darme a explicar y que usted le ponga mucha atención a esta situación porque vamos a ver qué tan delicado. Importante es que los mexicanos conozcamos esta situación, este punto tema, el cual se está compartiendo. Entonces, se le dice brecha sísmica de Guerrero porque
es la región donde no se ha registrado actividad sísmica mayor a 7 grados desde el año de 1911. Entonces, en otras palabras, desde 1911 hasta este año 2020 ya pasaron más de 100 años. Eso no es tanto lo preocupante. Lo preocupante, pero no es para infundir miedo, no es para intimidar, es para que usted busque a Dios, es para que usted se acerque a Dios y Dios lo guardará. Es que en esa brecha sísmica de Guerrero, desde el año de 1911 hasta la fecha, se ha estado acumulando energía, y entonces esto tiene preocupado a los sismólogos, esto tiene preocupado al CENAPRED, al Servicio Sismológico Nacional con las siglas SSN, porque imagínense, vamos a hacer una irregular comparación. Usted agarre una llanta de un tráiler y usted métale aire, le está entrando aire y se está inflando y se va a seguir inflando y va a llegar el momento que ya no va a poder tener esa capacidad de acumular aire y va a tener que desprenderse energía y esa llanta va a tener que explotar de un momento a otro. Pues así es la brecha sísmica de Guerrero. Desde hace más de 100 años se ha estado acumulando energía y no ha reventado. Por eso se le dice la brecha sísmica de Guerrero. Ahora, fíjese bien, los sismólogos por eso dicen, existe una alta probabilidad de que ocurra un terremoto de consecuencias considerables. O sea, que como le está entrando energía desde hace más de 100 años, tiene por lógica, por las leyes naturales que Dios le puso a las placas tectónicas, como lo dije en la transmisión anterior, tienen que reventar, tiene que desprenderse energía, tiene que reventar esa brecha sísmica de Guerrero. Ahora, esa brecha sísmica de Guerrero forma parte del cinturón de fuego. Y fíjese algo muy importante, lo que está ocasionando una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. Ahora, vamos a situarnos en el cinturón de fuego. El cinturón de fuego, ya le decía, es como una U, una herradura, viene subiendo, da la vuelta, viene bajando. Así es, lo conforman varios países. Vámonos del lado de Latinoamérica. El cinturón de fuego viene desde el país de Chile, viene subiendo Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, sigue subiendo Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala,
viene sobre México, Estados Unidos, Canadá, y luego va doblando a la altura de las islas Aleutianas y baja por el otro lado, baja por las costas e islas de Rusia. Viene bajando Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunei, Singapur, Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, sigue bajando Tuvalu y llega hasta Nueva Zelanda. Ok. Entonces, allí está en medio el Océano Pacífico. Y entonces el Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, las cuales están en una constante fricción y acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, origina terremotos en los países que conforman el cinturón de fuego. Además, la zona concentra actividad volcánica, la del cinturón de fuego. Constante. Entonces, en el cinturón de fuego, estas placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad, varios centímetros cada año, y a la vez acumulan enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos. Pero ubiquémonos en el país de México. Ubiquémonos en el país de México, donde de norte a sur en el país de México, el territorio mexicano está ubicado dentro del cinturón de fuego, lo que yo le decía hace un rato, en el cinturón de fuego. Pues bueno, vamos a referirnos a aportar más datos sobre la brecha sísmica de Guerrero. Entre 1899 y 1911, fíjese bien, entre 1899 y 1911, en esta brecha sísmica de Guerrero, se han presentado 4 sismos que han tenido magnitudes de 7,5 grados hasta 7,7 grados. Pero, fíjese bien, los sismólogos, al referirse a la brecha sísmica de Guerrero, ellos dicen que puede presentarse en esa misma brecha, puede presentarse y ocurrir un terremoto que podría ser desde 8,1 grados a 8,4 grados. Este terremoto, dicen ellos, de gran magnitud, tendría su epicentro, fíjese bien, este terremoto que ellos tienen pronosticado, que va a venir sobre la brecha sísmica de Guerrero, este tendría su epicentro a 300 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. O sea, el epicentro sería en la brecha sísmica de Guerrero. Y a 300 kilómetros está la Ciudad de México. Y entonces dicen los sismólogos
que esto es una alta probabilidad de que la capital, la Ciudad de México, la capital del país, la Ciudad de México, quede devastada en su gran parte. Oiga, esto no es para asustar, esto es para alertar de que México se tiene que arrepentir, de que México tiene que buscar a Dios, de que México tiene que arrepentirse porque Dios lo guardará de un terremoto que Dios tiene preparado sobre México. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, Cordero de Dios. Él es nuestro amparo, Jesús, nuestro pronto auxilio. Y Dios nos cuidará de todos y cada uno de los acontecimientos que vendrán a México y a las naciones. Bendito sea el Señor. Fíjese bien, aquí en México, en la Ciudad de México, nosotros sabemos que existe una gran mayoría de inmuebles muy viejos, que no están construidos para soportar un terremoto de gran magnitud. El suelo, fíjese bien, ya lo sabemos mucho, el suelo de la Ciudad de México, de la capital del país, el suelo de la Ciudad de México es irregular e inestable. Irregular e inestable, debido a que ahí fue construida edificios en la Ciudad de México sobre un lago disecado. Por ende, las ondas sísmicas se amplían, llegando a la devastación como la que sucedió el 19 de septiembre de 1985. Entonces, para darme a explicar y para que haya una comprensión en esta transmisión, esta brecha sísmica, al momento de que estalle, de que reviente, uno de los estados de México que tiene gran peligrosidad, porque esto va a abarcar a varios estados, pero uno de los estados que tiene gran peligrosidad y que va a quedar devastado es la Ciudad de México, porque está construida, su suelo es irregular, inestable y está construido sobre un lago disecado. Entonces, están asustados los sismólogos porque dicen, oye, espérate, al momento de que reviente la brecha sísmica de Guerrero, los edificios que están en la Ciudad de México se van a venir, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, va a ser algo inimaginable, va a ser algo nunca antes visto, de que viene la caída de edificios, viene la caída de casas y será tan terrible cuando reviente la brecha sísmica de Guerrero. Bueno, fíjese bien, le voy a aportar unos datos importantes. Los últimos grandes terremotos ocurridos en la brecha de Guerrero que se conocen son los siguientes. El 7 de abril de 1845, allí en la brecha de Guerrero, se dio un terremoto de 8 grados.
El siguiente terremoto, el siguiente terremoto fue el 24 de enero de 1899 de 7,7 grados. Después vino uno en 1907 de 7,9 grados. Luego, el 26 de marzo de 1908, ahí se dio un terremoto de 7,7 grados. El 30 de julio de 1909 se dio en la brecha sísmica de Guerrero un terremoto de 7,5 grados. Y el último que se ha dado y que hasta la actualidad ya no ha habido otro, de más de 100 años ya no lo ha habido, fue el 16 de diciembre de 1911. Más de 100 años no se ha dado un sismo mayor a 7 grados en la brecha sísmica de Guerrero, pero se está acumulando energía, y esto tiene preocupado a los sismólogos, esto tiene preocupado a los científicos, porque los científicos, los sismólogos también están trabajando aquí en México con japoneses, y por ello, al momento de que reviente esa brecha sísmica de Guerrero, va a agarrar con varios estados, pero una de los estados, ya se lo dije, que va a sufrir gran perjuicio, caída de edificios. Ahorita vamos a ver, va a ser peor que 1985, va a ser peor que el 2017, será la Ciudad de México. Óigalo bien, esto no es para asustar, no es para intimidar, es para que usted busque a Dios ansiosamente, porque Dios lo está esperando. Corra a Él y dígale: Señor, hoy quiero buscarte, hoy quiero leer tu palabra, hoy quiero vivir tu palabra, hoy voy a buscar tu palabra, hoy me arrepiento, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Entonces, fíjese muy bien, desde 1911, como ya se lo dije, ahí en la brecha de Guerrero, no se ha liberado energía total. No ha sido una energía liberada total. Entonces, dicen los sismólogos, existe suficiente potencial para que ocurran terremotos en esa zona, incluso mayores a los de 1985, con 8.1 grados, el cual fue con epicentro en Michoacán. Acuérdense que fue en el 85 epicentro con Michoacán. Y dicen que también mayores al del 2017, que fue de 8,2 grados con epicentro en Chiapas. Ellos dicen que al momento que reviente la brecha sísmica será peor, como se lo dije, peor, en pocas palabras, compréndalo, peor que lo que fue el 19 de septiembre de 1985, peor que lo que fue el 19 de septiembre de 2017. Ahora, nosotros sabemos que aquí en México está el departamento oficial, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, mejor conocido como el CENAPRED. Bueno, los especialistas de este departamento prevén, fíjese, no es el vecino, no es el conocido, no es
una persona ignorante. Son especialistas del CENAPRED que están dedicados a esta cuestión de la sismología. También está la geofísica en la UNAM. Allí está Víctor Manuel Cruz Atienza, como ahorita lo vamos a mencionar. Pero en este caso los especialistas del CENAPRED prevén que debido a la cercanía que tiene la Ciudad de México con respecto a la brecha sísmica de Guerrero, puede ocurrir diversos movimientos telúricos con magnitudes que irían de 7,5 grados hasta 8,4 grados. Cuando se dio el terremoto en México el 19 de septiembre de 2017, empezó a salir la entrevista con el exdirector del CENAPRED, Carlos Valdés. Así se llama. Carlos Valdés es director del CENAPRED. Fue entrevistado en el año de 2017, en noviembre, poco antes de que se dieran los terremotos en el 2017, septiembre. Y entonces él refiere de 3 posibles escenarios, alertó de 3 posibles escenarios para nuestro país, para la capital del país, de la Ciudad de México, que sufriría, fíjese bien, que sufriría a consecuencia de los poderosos terremotos de magnitudes alarmantes. Se lo vuelvo a recalcar. El exdirector Carlos Valdés del CENAPRED es director Carlos Valdés del CENAPRED, permítame. Él alertó en noviembre del 2017 de 3 posibles escenarios con los que la capital del país, o sea, la Ciudad de México, sufriría a consecuencia de poderosos terremotos de magnitudes alarmantes. Bueno, fíjese bien, el CENAPRED dijo estos posibles escenarios. Escenario número 1, que podían presentarse 4 sismos de magnitud entre 7,5 grados y 7,7 grados, como los ocurridos entre los años 1899 y 1911. Segundo escenario, que en lugar de esos 4 sismos se presentará un solo suceso con magnitud de 8,2 grados. Tercer escenario, aunque menos posible, así dijo el exdirector, aunque menos posible, es que ocurra un terremoto de 8,4 grados o incluso mayor. Entonces, los sismólogos aquí en México, ellos dicen, no podemos predecir un sismo de grandes magnitudes. No podemos predecir un sismo de grandes magnitudes. Las placas tectónicas presentan movimiento constante e ininterrumpido,
movimientos a los que se les da el sinónimo de sismo cuando es perceptible para los aparatos de medición. Entonces, viene por ahí a aparecer en redes sociales una figura importante en la UNAM y es el famoso y mejor conocido Víctor Manuel Cruz Atienza, geofísico de la Universidad Autónoma de México, mejor conocido con las siglas UNAM. Fíjese bien lo que viene a decir Víctor Manuel Cruz Atienza. La brecha sísmica de Guerrero es un segmento de la zona de subducción. Ya dijimos por qué zona de subducción, porque allí está la placa de los Cocos, que está por debajo de la placa norteamericana, que ya están bien atoradas y van a estallar. Entonces, por eso dice Víctor Manuel Cruz Atienza, la brecha sísmica de Guerrero es un segmento de la zona de subducción que ladea la costa del Pacífico mexicano, donde no han ocurrido grandes sismos desde hace más de 100 años. Desde hace más de 100 años. Ojo, fíjese bien lo que le voy a decir, lo que sigue diciendo Víctor Manuel Cruz Atienza. Es un geofísico doctor que está estudiando, que está en el ambiente del movimiento de la Tierra aquí en México. No se lo está diciendo un ignorante, no se lo está diciendo el vecino, se lo está diciendo un especialista. Óigalo bien, póngale atención. Él está diciendo y dice: estudios muy rigurosos han demostrado que si ahí ocurriera un sismo, o sea, en la brecha sísmica de Guerrero, que ya vimos cómo está compuesta, dice, si allí ocurriera un sismo, como algún día va a ocurrir, de magnitud superior a 8 o 7,5 grados, el movimiento que induzca a en la Ciudad de México podría ser entre de 2 a 3 veces más intenso que el que produjo el sismo del 19 de septiembre de 1985 que se dio en las costas de Michoacán. Entonces ya ve cómo dice Víctor Manuel Cruz Atienza que al momento de que ocurra un sismo en esa brecha sísmica, cuando reviente, va a ser 2 o hasta 3 veces peor que lo que fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985, y esto va para los habitantes de la Ciudad de México, aunque al momento de reventar la brecha sísmica de Guerrero, no solamente va a afectar a los habitantes de la Ciudad de México, de la capital del país, también se van a ver afectados los del estado de Guerrero, también se van a ver afectados otros estados. Pero óigalo bien, esto no es para intimidar, esto no es para asustar a la gente, es para que busquemos a Dios.
para que nos pongamos en la mano de Dios, para que clamemos y digamos: Padre, yo acepto el sacrificio de Jesucristo, yo lo amo, yo quiero hoy buscar la presencia de Dios, leer su palabra, quiero llenarme de tu presencia, quiero leer tu palabra, yo me arrepiento de mis pecados. Y hoy quiero ser una nueva criatura. Ese es el llamado que Dios le está haciendo a México. Pero le voy a decir una cosa, ya para concluir esta transmisión. ¿Quiere usted saber? ¿Quiere usted conocer cuándo va a ser la fecha que los sismólogos se han atrevido a decir que va a estallar esta brecha sísmica de Guerrero? Porque por allí alguien, un sismólogo reconocido, ya dijo la fecha de cuándo va a estallar esa brecha sísmica de Guerrero. ¿Quiere usted conocerlo? Entonces lo voy a hacer para la tercera parte en este tema del juicio que viene a México. Pero yo le aclaro y le vuelvo a hacer una total observación. Yo desconozco, en primer lugar, si este terremoto que viene a México, desconozco si es el que va a quedar devastado México, lo desconozco, no lo sé. Desconozco también si el terremoto que va a devastar a la Ciudad de México por el rompimiento de la brecha de Guerrero, yo no sé si sea el que Dios se ha referido, si el que Dios se ha estado refiriendo, en donde México va a quedar devastado, lo desconozco. Y hago estas observaciones y aclaraciones para que gente no tenga fundamento ni bases para tratar de contradecirme y para tratar de ir en contra de lo que estoy diciendo. Lo único que le puedo decir es que busquemos a Dios. Búscalo, búscalo hoy más que nunca. Estamos a 18 de julio del 2020. Voy a hacer el próximo lunes 20 de julio 2020 la tercera parte de esta transmisión, y después me voy a seguir ya más seguido por las transmisiones del coronavirus. Información importante y relevante que no la vas a encontrar en los medios de comunicación. Que Dios les bendiga. Y yo te pido, comparte esta información. Comparte esta información. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Busca a Dios, arrepiéntete. Hoy más que nunca búscalo.